hable hoy esta mañana. Ya habló con él, de hecho ya nos ha hablado a nuestras vidas, pero hoy quiere confirmarlo, reconfirmarlo con su palabra. Estamos, hermanos, en la serie cuando las cosas, qué hacer cuando las cosas no nos salen como queremos. Y hoy esta mañana, como algunos ya lo vieron, o mejor dicho, quizás el día de ayer, hoy nos toca una segunda parte de cómo enfrentar los no de Dios. Cómo enfrentar cuando Dios le diga no quiero, sino bástate de mi gracia. Yo quiero invitarlo a que vaya a la Biblia, a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9. Si estamos en vivo, que Dios bendiga a todas las personas, ¿verdad?, que se van a conectar esta mañana. No se mueva, que Dios tiene una poderosa palabra para usted. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9. ¿Lo tienen, hermanos? Por una antepenúltima vez le voy a pedir que esté sobre sus. Bienvenidos a algunos que teníamos días de no verle, y aunque vaya a otro lugar siguen siendo de acá. ¿Cuántos dicen amén? Familia Tecad. Hola, que no nos vayan a ver los pastores de ellos, porque respecto, dice la Biblia, a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho prácticamente no, pero le ha dicho bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, el poder de Cristo. Tenga la bondad de sentarse. Ya hemos orado ricamente. ¿Cómo enfrentar los no de Dios? Los seres humanos ya fuimos sincronizados, ya fuimos hechos para que nos digan que sí. Y cuando recibimos un no, hay tristeza, hay desaliento, hay desesperanza. Casi siempre ya estamos como hechos a esa respuesta, y siempre quisiéramos que a todos nos dijeran que sí. O no sé si ustedes de los que le pasa como la de don Ramón, que va a buscar trabajo esperando que le digan que no. Pero la mayoría de los que van aquí a buscar trabajo quiere que les digan que sí. Cuando un muchacho busca a una señorita, quiere que le diga que sí. Cuando vamos a la presencia de Dios, queremos que nos digan. No, ustedes no quieren un sí. Cuando vamos a sacar papeles y vamos a la embajada, queremos que nos digan que sí. Yo nunca he visto a alguien, voy a ir a regalarle estos $300, estos cheles, ojalá me digan que no. Porque la mayoría vamos, hermano, con el sentir de que nos digan que sí, pero lamentablemente muchas veces, hermano, Dios nos va a decir que no. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que recibieron un no por respuesta. Nosotros tenemos que comprender esta mañana que a veces Dios nos va a decir que no para nuestro bien. Esta semana compartíamos un pensamiento que hay personas que Dios las va a quitar de tu vida para protegerte, pero hay algo otras que las va a dejar para forjarte, para formarte. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿sí o no? Dios quiere lo mejor, pero a veces en lo mejor que Dios quiere para nuestra vida nos va a decir que no. Y tal vez esto no le va a traer tanta alegría a su corazón. Pero en la Biblia encontramos ejemplos de personas que Dios les dijo que no. El domingo pasado estudiamos la vida de David, que dice que el Señor le dio una palabra, y a pesar que Dios le dio una palabra y le dijo, mira, el niño se va a morir, dice que él se fue, hermano, a encerrar, a ayunar, a orar. Y dice la Biblia que no salía de aquel lugar.
Porque él creía que Dios le iba a hacer el favor y el niño no se iba a morir, pero el niño siempre se murió y no valieron los ayunos, no valieron nada, porque Dios le dijo que no. Otro hombre en la Biblia llamado Moisés, que ya estaba en la frontera, así muy emocionado, se va a una cumbre, dice: voy a contemplar, y dice que Dios lo lleva y él va a contemplar aquella tierra. Y le dice: mira, Moisés, desde el gran río Éufrates hasta aquel gran desierto, todo lo que mire tus ojos, eso es del pueblo que yo he sacado de Egipto. Pero te tengo una noticia, Moisés: tú no puedes entrar. Y Moisés, un poco triste, porque Dios le dice: Moisés, no puedes entrar, porque no me honraste aquel día ya frente a la congregación de Israel. Pero hoy, hermanos, encontramos un nuevo personaje llamado Pablo, llamado Saulo de Tarso, que el texto sagrado dice que tenía un aguijón en la carne, y dice que había orado 3 veces. Y las 3 veces recibió un no como respuesta. Las 3 veces Dios le dijo: no es que así quiero que estés, bástate de mi gracia. Ahora yo quiero enseñarle esta mañana qué significa un bástate de mi gracia. Decirle que la palabra basta es la palabra arqueo, y es la palabra que significa suficiente, satisfecho, contento. Cuando Dios le dice bástate, es la palabra griega que significa suficiente, satisfecho, contento. Pero la palabra gracia, la palabra griega caris, y la palabra caris significa favor inmerecido, regalo de Dios. Entonces podemos decir esta mañana que Dios le está diciendo, hermano, que 3 veces quizás a Pablo: conténtate con el favor inmerecido que puse en ti. Quédate satisfecho con tus regalos que te he dado. Para mí eres perfecto. Conténtate con lo que eres. Suficiente soy yo para tu vida. Lo que Dios le está diciendo a Moisés y a Saulo, esto ministró a mi vida, porque 3 veces había orado y Dios le dijo: bástate. Lo que le está diciendo es: yo soy suficiente para ti. Quédate, está satisfecho, está contento, que a veces te voy a decir que no, pero me tienes a mí. A ver si alguien me entiende esta mañana. Hay milagros que Dios nos ha dicho que no, hay respuesta que nos ha dicho que no, pero Dios me ha dicho: pero ¿sabes qué? Siéntete satisfecho, porque mi presencia siempre ha estado contigo. Esta semana el Señor respondió, hermano, algunas interrogantes a mi vida. Hay cosas que Dios me ha dicho que no, pero me ha dicho: me tienes a mí. Y si me tienes a mí, mi presencia no te ha faltado, mi gloria no te ha faltado. Alguien debe de entender esta mañana que Dios es más que suficiente para su vida. Hay cosas que Dios le va a decir que no. Alguien que está aquí no siempre le han salido las cosas cuando ha orado. Hay gente aquí que ha orado y le ha dicho: Señor, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no me sale? Señor, pero si hay otras personas y le dicen que sí y a mí no. Yo le preguntaba al Señor, porque hace 10 años atrás, 11 años atrás, Dios me dio un rotundo que no. Pero esta semana el Señor me ministró con su palabra y me dijo: es cierto, te he dicho que no a algunas cosas, pero nunca ha faltado el basta de Dios. Pero nunca te he dejado solo, pero siempre he estado ahí, he sido tu sustento, te he sentido satisfecho. Y eso es cierto, porque aunque Dios a veces nos ha dicho que no, allá en nuestro corazón hay una paz enorme, hermano. Aunque la vida a veces nos diga que no a algunas cosas, Dios está diciendo: te bástate de mi gracia. Hermanos, debemos de empezar a caminar en la gracia de Dios y no en el poder de nuestras fuerzas. Tenemos que comenzar a caminar en el poder de Dios y no en nuestros éxitos. Tenemos que empezar a caminar dependiendo de la gracia de Dios y no lamentándonos por la desgracia de nuestra vida. Dice Dios a decir que no. Pablo dice: pero ¿cómo es posible? Si cada vez que yo oro por alguien, Pablo,
De hecho, en la Biblia hay ejemplos y registros que cuando él oraba, hasta los muertos resucitaban. La Biblia dice que cuando Pablo llegó una vez allá a Malta, a una isla, hubieron tantos milagros en la isla de Malta que los lugareños dijeron: este es un Dios. La gente cuando miraba los milagros en Pablo decía: este es un Dios. La gente cuando miraba, hasta en un lugar le pusieron Júpiter y a otro le pusieron Saturno y dijeron: es que estos son dioses. Esto cada vez que ora, esta gente lo puede morder la víbora más venenosa y no se muere. Y la gente había visto milagros, pero ahora que Pablo empieza a orar, Dios le dice que no, pero le da una palabra y le dice: bástate de mi gracia. A veces no hemos recibido, y esto es lo que quiero dejarle hoy bien claro, que hay situaciones o hay milagros que no han venido a nuestra vida, pero Dios nos dice: yo deseo tenerte así. Dios le dice: siéntete satisfecho con mi presencia. Lo más importante es que no te he dejado. Y es cierto, hay cosas que Dios nos ha dicho que no, pero nunca nos ha dejado. Se cree que Pablo tenía 14 años de haber trascendido al tercer cielo, donde él dice que vio el paraíso de Dios. Él tuvo una visión, la gloria de Dios lo dejó ciego 14 años atrás de este capítulo. Él iba a perseguir a los cristianos, y algunos creen que 14 años tenía de estar con un aguijón en la carne. 14 años tenía él de estar orando y clamando, y Dios le había dicho que no, porque mi poder se perfecciona tal como eres. Lo que Dios le está diciendo: mira, Pablo, yo sé que deseas que te quites este aguijón, pero yo me complazco. A mí me encanta tenerte así, porque mientras dependa de eso, mi presencia irá contigo. A ver si alguien me entiende hoy. Yo no sé si usted lo va a creer, pero hay milagros que a lo mejor nunca van a venir. No quiero decepcionarte. Posiblemente Dios nunca te sane, o no lo sé. Posiblemente Dios nunca te dé el papeleo que has querido, pero siempre y cuando tengas su presencia, eso tiene que bastarte. ¿De qué te sirve tener casa? ¿De qué te sirve tener viajes? ¿De qué te sirve un gran empleo si no sientes a Dios? Yo me quedo con Dios. Yo me quedo con su presencia. Yo quiero seguir siendo el mismo, pero sintiendo a Dios. ¿Alguien lo entiende esta mañana? ¿Alguien ha sentido a Dios aún en los momentos más difíciles? ¿Por qué le ha dicho usted a Dios? ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? ¿Por qué no me diste esto? Y le estoy hablando de algo que a mí me pasó, Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué? Pero Dios me dijo esta semana: hijo, es cierto, no te he dado todo lo que me has pedido, pero mi presencia siempre ha estado, y yo soy testigo que la gloria de Dios siempre me ha acompañado a mi familia. Gente que está aquí, que los milagros no han venido, siéntase satisfecho que el basta de Dios está sobre usted. La gloria de Dios está sobre usted. ¿Cuántos sienten a Dios en medio de los problemas? ¿Cuántos sienten a Dios en medio de la escasez? ¿Cuántos sienten a Dios en medio de la dificultad? A veces hemos buscado respuestas, pero el basta de Dios significa: te he dado regalos espirituales, te he dado mi presencia. Siéntete satisfecho, suficiente, contento con lo que tienes hoy. ¿Cómo enfrentamos los no de Dios? Número uno, el apóstol Pablo nos enseña que para enfrentar los no de Dios tenemos que aprender a gozarnos aún en nuestras flaquezas, y por qué no agregarle a nuestras imperfecciones. Pablo dice: por tanto, de buena gana me voy a gozar aún en mis debilidades, flaquezas. Aún me voy a gozar en mis imperfecciones. Oigan, por favor, hay veces que Dios nos va a decir que no, pero cuando Dios le diga que no, usted tiene que aprender a gozarse aún con todas aquellas situaciones que tal vez no están completas. ¿Cuánta gente no puede lidiar, no puede conducir su vida porque hay cosas
que no son ni, quizás se comienza a comparar con otros. Yo no sé si usted lo ha leído, pero se cree que el apóstol Pablo era una persona que no tenía un buen físico. Así se cree. No lo sé. Algún día lo voy a conocer y le quiero dar la mano cuando me lo presenten en el reino de los cielos. Qué tipazo. Pero aprender a manejar las flaquezas es como nosotros vamos a responder a los no de Dios. Porque cuando Dios nos dice que no, comenzamos a ver por qué, si calificamos o no calificamos. Casi siempre cuando Dios bendice al hermano Guillermo y no me bendice a mí, empiezo a verlo a él como mi ejemplo y digo, con razón lo bendice el Señor. Él lee la Biblia, él ora, él hace esto, y empiezo a ver mis imperfecciones, empiezo a ver lo malo que yo tengo. Pero esta tarde o esta mañana, perdón, Pablo dice, yo, aunque Dios me diga que no y me diga bástate de mi gracia, voy a aprender a gozarme, ya sea con lo que tengo o no, o lo que no tengo, ya sea que lo que me sobra o lo que me hace falta. Alguien tiene que entender acá que dentro del ámbito espiritual somos perfectos delante de Dios. Y a veces miramos que otros son más hábiles. Y Pablo, por supuesto, en algún momento pensó, ¿y por qué Pedro no tiene un aguijón? ¿Y por qué Juan no tiene un aguijón? Como usted se ha preguntado, ¿y por qué ese impío prospera? ¿Y por qué ese que anda en el mundo no le duele nada? Pablo dice, yo voy a aprender a gozarme con el no de Dios. Lo que sí cuesta es aceptar que Dios le diga que todavía no va a llegar en mí. Cuesta aceptar cuando uno va seguro y bien seguro. Yo les puse un ejemplo el año pasado de algo que yo estaba seguro y bien seguro. Y les cuento que cuando iba, yo le digo al Señor, no se me olvida, porque acababa de pasar el desvío acá, iba a meterme a la troncal. Y yo le dije, Señor, ¿y qué pasó hoy? Y el Señor me dijo, mira, es que quiero que aprendas a depender de mí. Es que quiero que aprendas que yo soy tu sustento. Cuando usted vive en el basta de Dios, empieza a enfocarse en lo que en realidad Dios es para usted. Pablo dice en Filipenses 4:11 al 12, no lo digo porque tenga escasez, le dice a los hermanos de Filipenses, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea. Cuando Dios le diga que no, aprenda, dice Pablo, a contentarse. Sé vivir humildemente y sé tener. Gócese cuando esté en el restaurante de la Pizza Hut, el Campero, el Imperio. Gócese cuando esté en el Bam Bam. Y gócese cuando esté comiendo frijoles, chipilín, mora, pacaya. Esa no le gusta. Gócese cuando está todo bien, cuando hay una hermosa sopa. Y gócese cuando no lo haya. Cuando alguien va y abre la refri y no ve nada, hasta con el pie le pega. Cerrate, refri. No hay nada. Cuando hay dinero en la billetera, uno la cuida y la pone en alto. Cuando no tiene nada, hasta la avienta en un rincón. Alguien está aquí. Aprenda con los no de Dios. Posiblemente el año pasado no vio la bendición. Dios le dijo no. Pero Dios le dijo, mi presencia, mi basta, mi gracia ha estado ahí. Aprende a gozarte. Aprenda a gozarse con sus imperfecciones. ¿Cuántos saben que somos imperfectos físicamente? Sí, hermano. Ay, perdón el ejemplo que le voy a poner, ¿verdad? Pero uno de esos del ministerio fueron a orar por mí, hermano. Cheles, alto, bien, y uno todo pulgoso ahí a la par de. Y yo le digo, mira, qué gente más elegante. Pero cuando lo vi grande y poniendo la mano, yo dije, el Dios que tiene Cheles es el mismo Dios que tenemos nosotros.
Usted tiene que aprender a gozarse. Es que hay gente que dice: ay, hermano, si yo fuera más, es que a mí no me sale nada. Si la nariz fuera más repingada, si fuera esto, si tuviera este pelo, si tuviera esto. Pero yo no sé, todos renegamos con algo en nuestra vida. Yo no sé por qué tengo esta cara, yo no sé por qué tengo esto. Si yo fuera, hermano, gordo, flaco, como sea, aprenda a gozarse. Dicen amén los gorditos y dicen amén los flacos. Dicen amén los bendecidos. Es que la gente imperfecta, ¿verdad? Hasta se manda a poner volado para verse. Estamos bien. ¿Cuántos son felices como son? Dígale que está a la par. Tienes un guapo a la par tuyo, una guapa. No te amargue porque tiene defectos. Que eso, imperfecciones, tiene que ver con aquello que nosotros nos sentimos que no llenamos. Pablo dice, y no era que se miraba un diente cruzado. Pablo está diciendo, es un aguijón, un mensaje de Satanás. Más que lo de afuera, era algo por dentro. Y Pablo dice, yo me voy a gozar. Y luego nos lleva a Filipenses y dice, hermanos, aprendan a vivir. Aprendan a vivir por lo no de Dios. Créame lo que cuando está bendecido uno, hay más gozo cuando hay bendición. Pero cuando, mire, hay enfermedades en la familia, sí o no que eso quita el gozo. Sí o no que cuando hay un enfermo en casa, eso quita el gozo. Sí o no que cuando no se cuenta también para el sustento diario, eso quita el gozo. Pero lo más terrible es padecer de algo permanente. Y lo extraño aquí es que Pablo dice, miren, yo he pedido todo esto, pero el Señor me ha dicho que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y eso significa, óigame por favor, nuestras debilidades nos hacen permanecer de rodillas ante Dios. ¿Sabe qué es lo que hacen los no? Permanecernos cerca de su presencia. Yo muchas veces le estoy hablando desde mi corazón. ¿Cuántas veces el Señor me ha bloqueado y me ha dicho, no? Yo le he dicho, Señor, aunque sea por esta vez. Y yo les contaba, no sé si el día de ayer o un día de estos, cuando yo le hablaba con alguien y me decía, pastor, aunque no sea la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer. Porque no estamos acostumbrados a los no. Por ejemplo, el enamorado y que está a punto de casarse, lo que menos piensa es que se arrepienta el novio o la novia. Porque ya estamos con un plan mental de que eso se va a dar. Igual a veces nos pasa en la vida que yo estoy seguro. Y Dios dice, no, así te quiero tener. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Enfrento necesidad. Oiga lo que dice. Por amor a Cristo, dice. 12:10. Me gozo en mis debilidades. Oiga lo que dice. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces. Pablo dice, yo me gozo cuando me afrentan. Alguien se goza cuando lo afrentan. Alguien se goza cuando lo avergüenzan y lo achicaron. Gloria a Dios, Dios la bendiga, hermanita. Ay, hermano. O se goza cuando dice en persecuciones, en angustias. Porque cuando me siento débil es cuando más fuerte es. Ojo esto. Debemos de aprender que a veces Dios nos va a decir que no. Pero con eso nosotros vamos a aprender que aún con todo, hermano, vamos a aprender a vivir. Vamos a aprender a gozarnos. Y el error más grande es tratar de compararnos con aquellos que lo tienen. Pero yo les decía hace un momento, si usted diera elegir ministerialmente, y perdone que haga esto, pero si ponemos en valor los ministerios, yo sé, no sé si usted va a pensar igual que mí, yo quisiera el ministerio de Pablo, pero no quisiera el aguijón de Pablo. Cuando usted mira los ministerios, usted dice, wow, qué ministerio de esos hombres. Queremos el ministerio, pero no queremos el aguijón.
Queremos la gloria de Dios, pero no queremos pagar el precio. Queremos su presencia, queremos todo, pero no queremos aprender a vivir. Hay gente que condiciona a Dios y le dice: Señor, si no me sanas, no te sirvo. Si no me das lo que te estoy pidiendo, no te sirvo. Si no me das esto y lo otro, ya no voy a gozarme. Ya, de hecho, hay gente que dice: yo ya no voy a ir a la iglesia si el Señor no me hace. Como si fuera, hermano, aquel patrón de los milagritos. Como si fuera que Dios tiene que decirme que sí, hermano, como una máquina que tengo que meterle, hermano, un par de monedas y tiene que responderme. No, no, no. Si usted tiene que entender ahora que el basta de Dios, es decir, que Dios es más que suficiente, y aún con todo lo que nos haga falta, aún con todo eso, Dios sigue estando en nuestra vida, y el gozo de la salvación es precioso en el corazón de cada uno. David experimentó las dos etapas. Un tiempo vivió en la presencia de Dios y le dijo a Dios: no me quites tu Santo Espíritu. En ese salmo David le expresa y le dice: Señor, yo estoy dispuesto a perder todo, pero no estoy dispuesto a que el basta, a que lo suficiente, la satisfacción de tu presencia se vaya de mí. Eso no estoy dispuesto. Entonces, hermanos queridos, para poder enfrentar los no de Dios, primero hay que aprendernos a gozar con nuestras flaquezas o imperfecciones. Número dos, para poder aceptar los no de Dios, hay que aprender a aceptar la voluntad absoluta. El mismo apóstol Pablo escribe y dice que la voluntad de Dios, la segunda parte del versículo, es muy buena para nosotros. Dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. A ver, ¿cuántos saben aquí que hay dos tipos de voluntad? La voluntad absoluta y la voluntad permisiva. ¿Cuál es la voluntad absoluta? Es aquella que dice la Biblia: y todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cuando le dijo a aquel hombre llamado Balaam: no quiero que vayas a maldecir. Pero la voluntad permisiva es aquella que la gente dice: Señor, te ruego, déjame, yo lo quiero hacer. La voluntad permisiva es como cuando llega el hijo del papá y le dice: yo quiero, papá, hacer esto, y el papá le dice: hijo, no, porque no te conviene. Un ejemplo, que llega el hijo y le dice: papá, yo quiero subirme a ese árbol. El papá le dice: no, hijo, usted no puede, no califica, no está bien para que suba un árbol, no ha aprendido. Pero al final, si querés tener la experiencia, dale. Pero al rato viene con todo y rama. No me está entendiendo. Hay muchos que nos ha ido mal porque no nos hemos ido por la voluntad absoluta de Dios, sino por la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva es cuando usted quiere irse en su terquedad. Como aquel que le dice: no te conviene, mira, no te conviene. Mira, pero es que yo lo quiero, yo la amo a ojos cerrados. Dile pues. Ese fue el consejo que le dieron a una hermana mía. No te conviene, por estas y estas razones. Palabras sabias de mi papá fue: hija, cuando usted se casa con una persona, se casa con la familia. No, le dijo, yo me voy a casar con él, no con esos viejitos. Ya verá que sí. Y si la familia es complicada, usted va a sufrir. Dicho y hecho. Le dijo: si usted quiere, dele, hija, le dijo. Al final yo voy a seguir durmiendo en mi cama, dijo mi papá. Usted irá a dormir. ¿Sabe qué le dice el Señor hoy? Quiere hacer la voluntad absoluta. Dios a veces le va a decir que no, porque no es la voluntad. Ahora, cuando usted dice: no, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo lo voy a... Haga lo que le dijo al Señor a Adán: de todo puedes comer, menos de este, porque el día que comes... ¿Y sabe qué le dijo la mujer a la serpiente? Es que Dios le ha dicho que el día que comamos de esto, ¿qué le dijo?
Vamos a morir y seremos como Dios. Y empezó a agregarle. ¿Y sabe qué? Al final, Dios pudo evitar, y yo siempre he pensado esto, basado en lo que predicaba el hermano ayer, Dios pudo proteger el árbol que era prohibido, como protegió el Edén después que lo sacó a ellos. ¿Qué hizo? Cuando lo sacó, ¿qué hizo? Dice que puso ángeles con espadas alrededor del Edén, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hizo con el árbol cuando metió a Adán y a Eva? ¿Por qué? Porque al final Dios lo deja a usted, que usted decida si quiere vivir bien o quiere vivir mal. ¿Qué le estoy enseñando? Que a veces Dios nos va a decir que no. Bástate de mi gracia. Muchas veces, hermano, nosotros estamos ahí pidiendo por algo que creemos que es de beneficio para nuestra vida, pero no es el plan perfecto de Dios. No es el plan de Dios para que nosotros pidamos eso. Y a veces vamos a estar tercos diciéndole: Señor, pero es que yo quiero esto, Dios. Porque uno mira la necesidad y quiere verse en el entorno de la respuesta que sí. Pero Pablo dice: yo he aprendido a gozarme en mis debilidades. Pero dos, dice Pablo, he aprendido que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nosotros. Padres que están acá, ¿cuánto quieren lo mejor para sus hijos? Madres que están acá, ¿cuánto desean y declaran bendición y éxito para la vida de sus hijos? Pero usted sabe que tarde o temprano, un día, los hijos van a tomar sus propias decisiones. Y es lo que hace Dios. Dice: bástate de mi poder. Sé feliz. Siéntete satisfecho. Que aunque no te diga todo lo que quieras, pero yo voy a estar ahí. Pero vas a ser feliz y vas a sentir mi presencia. Entonces, hermano, muchas veces el no de Dios es para nuestra protección. No es que Dios no me ame, o mucho menos que Dios sea malo con nosotros o injusto. Todo al contrario, nos ama y quiere que su voluntad se perfeccione en nuestras vidas. Pero quiero terminar esta mañana con un último ejemplo. Y es que tenemos que aprender que cuando Dios nos dice que no, es porque Él tiene un plan de bendición para nosotros. Y para esta me voy a salir un poquito del apóstol Pablo. Y quiero hablarle, para extraer este ejemplo de Jesús. La Biblia dice que Él en el Getsemaní se fue y se llevó a los 12 y se fue a orar. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 26, 39, que yéndose un poco más adelante, Él se postró en tierra y orando le dijo: Padre, le está diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino como tú. Óigame por favor, ¿cuántas veces fue Jesús a orar lo mismo? ¿Alguien ha leído Mateo? ¿Cuántas veces fue a orar lo mismo Jesús? 3. Eso indica que las 3 veces el Padre le dijo: el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, el que vino, el que descendió del cielo, el que no había pecado en él, el que todo, hermano, lo que él oraba le decía. Todas las oraciones de Jesús, todas fueron escuchadas, todas. Pero cuando él le dice, y perdóneme, pero esta era la humanidad de Jesús, pero Jesús le dice: yo no quiero. Padre mío, si es posible, yo no quiero esta cosa. Sí o no que Jesús no quería pasar ese sufrimiento. En la carne estoy hablando, en lo humano, en lo terrenal. Padre, yo no quiero ir a morir. Padre, hasta ahorita tú me has respondido todo. He orado para que descienda pan, he orado por Lázaro, ha resucitado, he orado por todo. Pero Padre,
Si me puede librar, líbrame. Va donde los discípulos, vuelve a hacer la oración. ¿Por qué insiste en orar 3 veces? Y las 3 veces el Padre guarda silencio, porque la voluntad del Padre era que Él, hermano, fuera a la cruz. El plan era más perfecto. Y usted va a entender esta mañana que aun cuando Dios nos diga que no, es porque Dios mira por adelantado. Es porque Dios mira no solo el pasado, mira el presente y mira el futuro. Hay cosas, me dijo el Señor, que todavía yo les he dicho que no, pero por adelantado estoy viendo una tremenda bendición. Jesús tuvo que ir a la cruz para salvarnos, para darnos vida, para darnos perdón, para reconciliarnos con el Padre. Y a veces no entendemos que a Jesús le dijeron rotundamente que no, porque dijo aquella vez: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez se ha sentido solo usted? ¿Alguna vez se ha sentido solo? Jesús se sintió solo. ¿Alguna vez Dios le negó una respuesta? A Jesús le negaron una respuesta también. Y a veces decimos: ¿y por qué Dios me dice que no? Hermanos que están aquí, muchos pudimos haber hecho vida con otra persona que nos dijo que no. ¿Cómo estuvo? Digo para los casados. Estuviera. Ya se ha puesto a... ¿Cómo estuviera el hermano Víctor sin Cristo, sin el Señor, sin esperanza, ganando dinero posiblemente? ¿Cómo fuera si el Señor le dice: no quiero que seas doctor, ginecólogo, quiero que seas perversos? En vez de estar escudriñando eso, escudriña la Biblia. ¿Cómo es Dios? Que fuera de Wilfredo, si no hubiera nacido posiblemente en un hogar todo perfecto, papá y mamá y todos a ambos lados, quizás con una buena posición económica, a lo mejor no estuviera. ¿Qué? Porque Dios nos ha negado algunos privilegios. Porque Dios le negó algunas cosas. Le digo que no a usted, porque tenía un plan perfecto para usted. Y eso fue lo que Dios me enseñó esta semana. Que hay cosas, hermano, que no me han salido. Y le contaba a la hermana Mayra en la pila y le digo: ¿cómo es Dios? Me dijo que no y que no y que no. Pero de no ser así, yo no le estuviera hablando a usted que hay un Dios que tiene un plan perfecto. Que aunque no le ha dicho que no, Dios se va a glorificar. Porque usted es canal de bendición para otros. ¿Qué si mi Jesús? ¿Qué si mi Jesús, el Padre, le dice que sí? ¿Qué si el Padre le dice: hijo, te amo tanto que no quiero que vaya? Por oración contestada. ¿Qué? No se me olvida una vez que llegamos a Jared con neumonía. Ya lo habíamos andado de un lado para otro y que ya no hallábamos qué hacer. Y con una fiebre lo traíamos, lo llevábamos. Y no se me olvida, y Mayra me dice siempre, en los momentos crudos, me dice siempre como que a la mamá le toca. Y eso es verdad. Nosotros los seres humanos, los varones, somos más cortos para ese tipo de experiencia, más fuertes físicamente. Pero para enfrentar cosas así a veces, porque cuesta más, con un enfermo, por ejemplo. Yo me recuerdo que lo habíamos llevado ya de un lado a otro y nada. Pero me recuerdo que esa vez llegamos al Paravida y empezaron a examinarlo y todo. Y el niño, pues pequeño, temblaba de la fiebre. Y el doctor le dice: mire, lo primero que vamos a hacer ahorita es que vaya al segundo piso, no se me olvida, vaya al segundo piso, abra la ducha y déle una bañada a su niño. Luego vamos a empezar. Yo me acuerdo que él temblaba
Y el niño lloraba y caía en el chorro. Y enfermo hermano, ya con neumonía y con todo, imagínense enfermo. Pero el doctor dice, mire, para ver si le baja, porque ya le habían puesto de todo y no le bajaba la grande fiebre, como de 40. Vaya, báñelo. Yo me recuerdo que mi esposa lo lleva a la ducha y le cae, el niño lloraba. Y me acuerdo que ella le decía, hijo, le decía ella, si esto te estoy haciendo me duele más a ti, a mí, pero esto lo hago porque te amo y quiero que estés sano, le decía. Yo me di la vuelta y decía, Dios mío, de luego allá en el hospital, yo no resisto, yo me desmayo, porque cuando alguien tiene, ya se le ha ido, hermano, prácticamente ya está la infección adentro, ya prácticamente, y no pueden extraer, empiezan a meter, hermano, unas ondas gruesas así, para extraer la flema desde adentro. No, yo no aguanto eso, yo no aguanto eso. Y yo creo que el padre pudo haber dicho, no, hijo, no quiero que vayas a la cruz, no quiero que vayas, porque mira, no puedo resistir que te quebrante. Alguien me ha preguntado por qué el padre abandonó a su hijo un momento. Porque el padre es tan santo que no podía ser tocado por el pecado. Y cuando Jesús agarra la maldición de la culpa de todos nosotros, tiene que darle la espalda. Y cuando él le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lo hace por amor a usted, lo hace por amor a mí. Dios nunca, hermano, muchas veces le va a decir que no, pero le sigue amando con amor eterno, lo sigue amando con su sangre. A ver si alguien comprende acá. No siempre Dios te va a decir que sí, no siempre. A veces te va a decir que no, porque solo miras lo que en el momento, solo miras tu sufrimiento. Cuando se nos va un ser querido, solo vemos lo del momento, pero no vemos más allá. Y cuando se nos va alguien que amamos, Dios un día nos decía, yo me lo llevo, y no sé por qué, pero me cuestionaban y decía, ¿por qué Dios se lleva a la gente que a veces está en buena relación con Él? Y Dios me enseñó que a veces se lleva a alguien porque prefiere tenerlo en su presencia que perderlo. Y le voy a decir esto, si Dios se lo va a llevar a usted en su mejor momento de cristianismo, ha ganado. Porque de nada serviría que usted un día se aleje del Señor y lejos de Dios. Qué terrible fuera que hizo la voluntad de Dios, que aguantó tanto proceso, pero que se fue en el peor momento. Alguien me dijo esta semana, ¿sabe qué es lo terrible? Me dijo que no estoy preparado para morirme. No estoy preparado. Yo le dije, ¿por qué? Estoy inseguro de que Dios pueda hacer. Y me tocó que darle palabra y consolar y decirle, usted tiene que tener la seguridad. ¿Y sabe cuál es la seguridad? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, estar en comunión con Dios. Porque aunque Él nos diga que no de las cosas terrenales, tenemos la vida eterna con Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender que aunque Dios nos diga que no, el Padre, igual que Jesús, siempre va a tener las mejores respuestas para. Quiero que esté de pie. Lo que su vida necesita es un basta de la gracia. Eso significa que el bástate de Dios, conclusión, eso significa que el bástate de Dios es que Él es suficiente, que Él nos da satisfacción, que Dios, con Dios usted en medio de las pruebas está contento. El bástate es el regalo inmerecido. El bástate es que aunque no lo tenga todo terrenal, usted se siente bien por dentro. Yo le decía a Mayra estos días, me he sentido tan bien. Porque le digo yo, cada vez que a cada ayuno que he ido, Dios me ha estado esperando. Hermanos, créame lo que estos 15 días, como nunca antes, he sentido la presencia de Dios. Y como decía el hermano Víctor, yo lo fui a dejar y ellos saben que ellos tenían que comer, y aun cuando ellos comían, yo solo los veía. Y luego me tocó que venirme en bus, y me tocó venirme parado desde allá. Pero cuando
venía parado en la unidad, en un barrote de la costa de allá al centro. Decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Bástate de mi poder. Y tengo un Dios que me habla hasta en los barrotes de los microbuses. Y tengo un Dios que sabe glorificarse. Y tengo un Dios que a veces, aunque quizás sienta que estoy decayendo, y a veces le digo a mi esposa: no importa si no tenemos o no lo tenemos todo, pero mientras sienta a Dios, mientras sienta su Espíritu Santo, mientras la gloria de Dios esté en mi vida, seré la persona más satisfecha. Le vengo a decir algo: nunca sienta lástima por este servidor, porque es la persona que más goza de la presencia de Dios. A lo mejor no lo tenga todo, a lo mejor no tenga buena salud, a lo mejor no tengo una familia perfecta, pero siento al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Y Ramaya Soja Marebesh. Y Samarebe que Samara. Hay personas aquí que a lo mejor no tienen todo en la vida. Hay personas que Dios le ha negado trabajos, pero sienten a Dios. Hay personas que Dios no les ha dado el privilegio de ir a ver a la familia a los Estados Unidos. Hay personas aquí que quizás les han negado el préstamo. Hay personas aquí que a lo mejor no le ha ido bien, pero siente a Dios. Yo no sé si puede decirle: Señor, gracias porque te siento. Si usted siente a Dios, ese es el basta. Si usted siente a Dios, ese es el basta. Si usted siente a Dios, ese es el basta. Si usted puede sentir la presencia, yo quiero invitarle que le regale unos minutitos a la presencia de Dios. Sé que hemos orado mucho. Sé que a lo mejor dice: ya no tengo fuerzas, pastor.